Hola y muy buenas a todos, amigos, amigas, suscriptores y gente youtubera, ¿cómo están en este grandioso viernes fin de semana y principio de un fin de semana más para descansar y convivir un rato? ¿Y por qué no lo empezamos con un nuevo capítulo de historias de terror, que como cada viernes les traigo hasta la comodidad de sus pantallas? Pero bueno, eso es lo de menos, mejor pónganse cómodos porque corre vídeo. El fantasma de la hacienda de Vitoria. Son muchos los testimonios de sucesos extraños en la delegación de Hacienda de Vitoria, e incluso en los edificios que la rodean. Psicofonías grabadas en la segunda planta del edificio, de madrugada, donde claramente se escuchan los sonidos típicos de la algarabía que se producen en el recreo de un colegio. Niños jugando y cantando canciones. Supuestas grabaciones de video donde se ve la figura de un niño ataviado con una especie de túnica. Vecinos que afirman hay risas de niños en la oscuridad de la noche. Cosas que cambian de lugar, muebles que se mueven y que se encuentran tumbados sin que nadie haya accedido a esas salas. Manchas y figuras extrañas que aparecen en lámparas y en diversos lugares. Un edificio conflictivo en sí mismo. Incluso por problemas con los guardias de seguridad, que no querían hacerse cargo de este lugar, se optó por eliminar la vigilancia humana y dar paso a la tecnología. Un caso todavía sin resolver que probablemente, todavía dé muchísimo que hablar. Las apariciones del fantasma de Andrés nos lleva al corazón de Gasteiz, a la delegación estatal de Hacienda situada en la calle Olaguibel. Según numerosos testigos, en este edificio mora el espíritu de un niño conocido con el nombre antes mencionado. En 1991, un periódico local dio cuenta de las primeras apariciones en Hacienda, hecho que, tal y como recuerda Enrique, fue motivo de bromas entre los vecinos de la capital alavesa. En aquella época había un grupo de vigilantes jurados que inspeccionaba el edificio por las noches y sus rondas dieron lugar a muchos testimonios, asegura. Los hubo sencillos, en los que una puerta supuestamente cerrada y parecía abierta, o una lámpara en teoría apagada quedaba finalmente encendida. Aquello se achacó a despistes y a la impresión que los techos altos, las amplias estancias en penumbra y el ambiente un tanto tétrico del lugar producían, pero los sucesos continuaron. Una noche de 1994, uno de los vigilantes que se encontraba en el puesto de control vio pasar a dos figuras bajando por las escaleras. Un hombre de edad avanzada y un niño, ambos tomados de la mano. Después de darles el alto y explicarles que no podían permanecer en el edificio de madrugada, el vigilante optó por dirigirse a la comisaría vecina en busca de ayuda, ya que los intrusos no respondían ni prestaban la menor atención. De vuelta, agentes y vigilantes registraron el recinto, sin encontrar rastro alguno del abuelo del nieto. Según el testimonio del guarda, era materialmente imposible que hubiesen abandonado el lugar, cerrado a cal y canto, sin que nadie se hubiera dado cuenta. La leyenda urbana concluye asegurando que los responsables de la hacienda estatal decidieron instalar videovigilancia para eludir este tipo de incidentes. La imagen del niño volvió a materializarse en numerosas ocasiones tanto en corredores como en habitaciones o despachos. Lo extraño es que muchos funcionarios aseguraban haberlo visto, pero nadie era capaz de aportar datos sobre sus rasgos físicos o indumentaria. Nada que permitiera identificarlo o ubicarlo en una época concreta. Para no alarmar a quienes se acercaban al edificio, los trabajadores renunciaron a hablar del fantasma y bautizaron al supuesto espectro con el nombre de Andrés. Tal fue el éxito del apelativo, que el inmueble pasó a denominarse, en la jerga del funcionariado, como el edificio de Andrés. La historia olvidada de este edificio explica que sus cimientos se alzan sobre el antiguo convento de San Francisco, fundado en 1200. Por una serie de circunstancias de orden urbanístico que nadie acierta a explicar, fue demolido en los años 30. Tras 20 años de abandono, el solar fue finalmente aprovechado en los 60 para edificar la actual Delegación Estatal de Hacienda, y su construcción dio origen a esta serie de fenómenos extraños. El único resto del antiguo convento es un arco de piedra que aún se conserva dentro del patio de manzana que da a la parte trasera de la delegación. Varios vecinos de esta manzana aseguran haber oído por las ventanas que dan a este patio común a un niño reír y correr de madrugada.
En los terrenos del antiguo convento reposaban los restos de ilustres gasteiztarras, como la Giben o Landazuri, y en la Edad Media, un cardenal que se encontraba de visita por Álava, fue nombrado papa la noche que pernoctó en este lugar. El cementerio. Vivo cerca de un barrio aledaño al cementerio de Luque. De niño, junto a mis demás vecinos, montábamos bicicleta, patineta y hasta scooter en dicho lugar. Allí hay dos torres paralelas frente a un área abierta. ¿Sabían que en la parte de abajo de cada torre hay un túnel que las atraviesa? Antes, dichos túneles estaban abiertos, actualmente están sellados con gruesas puertas de acero, y se conectaban mutuamente. A los niños nos encantaba recorrer desde la bajadita de la plataforma superior, seguir los senderos que llevaban a los túneles, salir del otro lado, y regresar al punto de origen. Hacíamos competencia a ver quién ganaba. Era fabuloso pasar por ahí, pues los túneles son estrechos, no tenían luces, habían inmensos y oscuros hoyos con alambres sueltos en el techo, tenían un olor algo pesado y hasta el mismo ambiente era denso. Cada vez que pasábamos por ahí, siempre en bicicleta o patineta, nunca a pie, lo hacíamos a toda velocidad, y salíamos con los corazones agitados. Un día se nos ocurrió ir a medianoche, y hacer la travesía, túneles incluidos, que siempre habíamos hecho amparados bajo la luz del sol. Yo pensaba en aquel momento que, si siendo de día esos túneles eran oscurísimos, ¿cómo serían de noche? Tenía un mal presentimiento. Sin embargo, ya no había marcha atrás. El reto había sido lanzado entre el grupo, y quien no lo hacía, pues sería la burla y el hazme reír de los demás. Así que, armados tan solo de nuestras patinetas, cruzamos el muro del cementerio. Caminamos hasta las torres, y nos asomamos por el primero de los túneles, no se veía nada de nada. ¿Saben? La esperanza que tiene alguien que se mete a un túnel, es ver la luz del otro lado. Pues bien, esta vez la cosa cambió, no había luz del otro lado, pero la hubo. Paso a narrarles lo que aconteció. Estábamos decididos a hacer el recorrido, a lo mejor cada uno en el fondo sentía miedo a hacerlo, pero ya nadie iba a dar marcha atrás. De tan solo mencionar una palabra como recular, era motivo de burla. Así que, subimos a la plataforma superior, y en fila, empezamos a bajar la rampa, aquella que se ve entre las dos torres cuando miras desde la calle. Las patinetas tomaron gran velocidad, y yo me atemorizaba a medida que nos acercábamos al primer túnel. Cortamos la primera curva del sendero. Iba tercero en la fila, éramos 5 en total. El sonido de las llantas al rodar contra el pavimento era lo único que se escuchaba en aquel instante. Dimos la otra curva del sendero, y de pronto, oscuridad, nada más que eso, el sonido de las ruedas continuaba, pero era esta vez más estrepitoso, ya que habíamos entrado en el primer túnel, resonaban las llantas, pero esta vez más rápido que antes. Por nada del mundo quise detenerme en aquel instante, pero tuve que hacerlo. A decir verdad, sentí que estrellé contra algo, era mi compañero de enfrente. Se había detenido, al igual que el que iba al frente suyo. Los que iban atrás, al escuchar el estrellón, también se detuvieron. ¿Pero por qué? ¿Por qué en medio túnel? Sentí comezón en la nuca, así como algo frío subir desde mis pies y anidarse en mi estómago. Quedé petrificado, preguntándome tan solo qué ocurría. No veía nada, ni siquiera mi mano a 2 centímetros de mi cara. Todo estaba oscuro. Pero luego vi la silueta oscura de uno de mis compañeros, rodeada de un extraño halo blanco. Sentí de pronto que algo pasó corriendo al lado mío, me atemoricé aún más, era uno de mis amigos, el que iba de segundo en la fila. El que iba primero se volteó casi inmediatamente, y cuando pasó a mi lado, pude ver lo que ellos habían visto, la luz blanca al final del túnel, pero tenía rostro y forma humana. Flotaba, y se acercaba rápidamente hacia donde yo estaba, acá. Sentí el grito detrás mío, y fue hasta ese entonces cuando reaccioné y pude salir corriendo, qué patineta ni qué nada. Tan solo cerré los ojos, me volteé, y corrí.
El grito no solo me hizo reaccionar a mí, sino también a los murciélagos que dormían en los orificios del techo del túnel. Eran cientos de ellos, mi amigo seguía gritando, y yo corría con lágrimas en mis ojos, pues sentía que la cortina de murciélagos no me iban a dejar escapar. Por nada del mundo quería voltear la mirada, tan solo sentía que ese algo se acercaba más y más rápido. No encontrábamos el final del túnel, y sentí que corrí horas para poder salir de él. Pero de pronto vi a mis demás compañeros, y me vi yo mismo afuera. Seguimos corriendo, atravesamos el pasto, saltamos el muro, y aún sentía que aquello venía atrás de nosotros. No nos detuvimos hasta llegar al punto de reunión, un basurero de cemento alumbrado por un poste de luz eléctrica, que quedaba cerca a cada una de las casas de nosotros. Nos percatamos que aquella cosa ya no nos seguía, pero aún así, cada quien cogió rumbo a su casa, cerró con llave, y no salió hasta la mañana siguiente. Comentarios que hicimos después al respecto, entre los amigos que asistimos, describieron a una mujer de cabellos y ojos blancos, vestida con túnica o harapos que irradiaban luz. Por supuesto, nadie nos creyó, y se convirtió en un cuento infantil más. Pero desde aquella vez, más nadie se atrevió a entrar a dichos túneles, ni siquiera a recoger sus patinetas. Le pedí a mi papá una nueva para la Navidad, que estaba próxima. El monstruo de Chernóbil. Creo que todos conocemos la historia del accidente de Chernóbil, pero, ¿por qué no narrar esto con más detalles? Si te interesa el tema, puedes seguir escuchando. Toda la catástrofe ocurrida allí fue ocasionada por un accidente nuclear, en la central nuclear de Vladimir Ilich Lenin, el sábado 26 de abril de 1986 en Pripyat, Ucrania. Se alzó con el puesto número 1 de la escala de los mayores accidentes nucleares de la historia, y también uno de los mayores accidentes medioambientales. Se simuló un corte eléctrico, un aumento excesivo de potencia en el reactor 4 de la central que produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor, provocando la explosión del hidrógeno acumulado dentro. Básicamente, se estaba experimentando con el reactor para comprobar si la energía de las turbinas podía generar suficiente electricidad para las bombas de refrigeración en caso de fallo. La cantidad de dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio, herbio, aleaciones de circonio y grafito expulsados, 4 materiales radiactivos o tóxicos, que se estimó fue unas 500 veces mayor que el liberado por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945. Murieron 31 personas y el gobierno de la URSS evacuó a 116.000 de habitantes de alrededor, hasta que se declaró alerta internacional al detectarse radiactividad en al menos 13 países de Europa Central y Oriental. 2 murieron al instante, y los otros por enfermedades a los meses siguientes. Después del desastre, un área de 4 kilómetros cuadrados de pinos en las cercanías del reactor, adquirieron un color marrón dorado y murieron, obteniendo el nombre de bosque rojo. En un radio de unos 20 o 30 kilómetros alrededor del reactor se produjo un aumento de la mortalidad de plantas y animales así como pérdidas en su capacidad reproductiva. Y ahora que les di una pequeña introducción y lo que pasó en los alrededores, les contaré, como trabajador de la planta en el momento del accidente. Me había levantado como cada día. Mi esposa estaba haciendo el desayuno y mi pequeño hijo se divertía con sus juguetes. Tomé el auto para llegar a la estación, y este estaba algo averiado, como desearía no haberlo reparado y faltar al trabajo. Le arreglé el motor que fallaba y partí hacia el lugar. Me encargaba de ver el reactor 4 desde una distancia muy segura para supervisar que todo estuviese bien. Me dijeron que avisara cualquier irregularidad. Algo pasó y una fuga salía del reactor. Avisé de ello, y los encargados me dijeron que saliera de allí. De repente, empecé a toser un poco, pero logré salir de la central junto a las demás del personal. No sabían la causa exacta de la fuga, entonces nos pusieron a investigar a fondo. El gobierno inició un plan de evacuación de la ciudad, y nosotros, los trabajadores, nos quedaríamos a ver lo que ocasionó esto.
Un sujeto murió por la intensa radiación al instante por intentar acercarse al reactor 4, y luego otro por hacer lo mismo. En este día, era mi turno de supervisar junto a otros dos. Pero cerca de las 12 AM, se escuchó un extraño ruido y mis compañeros huyeron, e hice lo mismo por un pasillo. Choqué con alguien y caí, y uno de ellos, pero solo me miró y dejó junto al otro. Una niebla verdosa se apoderó de todo, dejándome inconsciente apenas al respirarla. Me desperté, aún tirado en el suelo. El gas todavía estaba presente en el área, pero me sentía mucho mejor y revitalizada. Me levanté sin problemas y caminé por el lugar abandonado. Estaban las luces de las alarmas encendidas y objetos tirados. Vi a otro trabajador, me acerqué a él y toqué su cuello para comprobar si todavía vivía, pero al ver mi mano, esta tenía 3 dedos, marrones y peludos. Corrí hasta el baño y me miré al espejo, y era horrible. Mis brazos eran del mismo color, peludos en algunas partes y mis manos de 3 dedos. Mis piernas un marrón más claro, pero también como mis extremidades superiores, me toqué el torso y era muy duro y peludo. Mi cara, tenía un tercer ojo en la frente, y funcionaba como con los que nacemos. Mi boca se hizo hacia adelante, como un pequeño pico, y filosos dientes, perdí en la cabeza. Me giré y tenía unas alas de mosquito. Ya no era siquiera humano. Intenté moverlas y me costaba, pero sentía como si fueran extremidades extras. Las acaricié despacio, y suaves, débiles a diferencia del resto de mi cuerpo. Escapé volando, fue difícil aprender a usarlas pero pude, y el pueblo estaba desolado. Encontré 2 cuerpos en la calle. Me acerqué y ya estaban muertos. Avancé sin rumbo por el abandonado lugar, rodeado de esa neblina verde. Llegué hasta otro cadáver y en su mano había un reloj digital, y afortunadamente, decía la fecha, siendo 2 de mayo. Me desmayé por días y la radiación me hizo un monstruo en poco tiempo. Caminé hasta casi las afueras del pueblo, y veo a otras personas por allí, sanas y con trajes que los protegían de la radiación. Ingresaron y vi a los 2 que me dejaron. Mi odio aumentó, y me metí pueblo adentro. Solo podemos estar aquí 10 minutos, y no pasen después de la tercera casa. Es muy peligroso, escuché decir a uno de los sujetos. Eran 5, y 2 debían morir, los demás prefería que escapen. Uno de ellos se acercó a un coche donde yo estaba escondido del otro lado, pero no me vio y se asustó bastante. Una respiración apareció en una ventanilla, y la mía no era. Una cara deformó en la misma, parecía la de una niña. Él se alejó y avisó a los demás, entonces se amontonaron. Perdí el miedo, subí al techo del auto y en vez de gritar, rugí tan fuerte que hasta se llevaron las manos a donde tenían sus oídos, pero por los cascos no podían hacer nada. Intentaron escapar, pero una niña con una bolsa de papel les impidió el paso. No solo fueron trabajadores, dijo con una voz aguda y con algo de eco. También yo y muchos más. Gritó, y de los orificios de su máscara salieron insectos. Gritaron e intentaron correr, pero los insectos los atraparon y atravesaron sus trajes. Yo observaba, y mi temor volvió cuando la niña me miró, pero esta sonrió. Tú eres como nosotros, pero vivo. ¿Nosotros? Se apareció una mujer, y tomó de la mano a la niña. Desaparecieron. Eran sus fantasmas. Ya pasaron semanas, y encontrarme cadáveres en descomposición era normal al igual que ver espectros. No me hacían nada, tal vez porque cuando entraron más humanos los acabé porque quiero que sea esto una tumba y sí, ya no me considero humano. El gobierno mintió. Murieron más de 31 personas. Yo maté a varios y encontré más de 50 cuerpos fríos como la nieve en todo el lugar. Convertiré este lugar en un santuario para las almas que no escaparon y buscan paz sabiendo cómo murieron, pero aunque les diga, niegan recordar algo de todo. Los años pasaron, 2017, y aún llegan humanos, pero cada cierto tiempo y armados, pero jamás me ganan. Soy rápido y fuerte, los acabo con facilidad. Escribo esto para que las mentiras del mundo toquen la luz a pesar de que pasaron 30 años. Si llegan aquí, no entren o no habrá piedad. Que en paz descansen estas pobres almas en pena.
Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Pedro Alonso López nació en Tolmia, Colombia, en 1949, durante los periodos de la violencia. Este hombre estaba de hecho en el último lugar de la tierra donde alguien habría querido nacer. El país fue gobernado por alborotadores y actos inconcebibles de violencia. Los problemas empezaron justo un año antes, en 1948, cuando se asesinó a un político popular liberal, Jorge Eliezer Gaitán, y una guerra civil estalló en el país. La guerra continuaría los próximos 10 años y se apoderaría de 200.000 vidas antes de acabar. El hijo de una prostituta, Pedro era el séptimo de 13 hermanos, nunca tuvo una infancia feliz. Su madre era una mujer dominadora, quien controló a sus hijos con puño de hierro. Indiferente a sus obligaciones en el hogar, cualquier pretexto era bueno si le permitía estar en las calles. Violaciones de los derechos del humano por los guerrilleros, paramilitares y miembros de las fuerzas nacionales eran comunes. El incremento del crimen con respecto al resto de países era 50 veces más alto que lo habitual en el mundo. En 1957, a la edad de 8 años, la madre de Pedro le sorprendió manteniendo relaciones sexuales con su hermana más joven y su peor pesadilla llegó a ser una realidad. Se desterró a las calles y juró no volver nunca al hogar de nuevo. Tan yermo como la situación, las cosas rápidamente empezaron a cambiar cuando un hombre más viejo lo recogió apartándole de las calles, le ofreció comida y un lugar donde poder vivir. Pedro no podía creer en su suerte y rápidamente aceptó la oferta con fe ciega. No obstante, era algo demasiado bueno para ser verdadero. En lugar de imaginarse un hogar afelpado con comida y ropa de cama, el hombre le llevó a un edificio abandonado, donde le sodomizó en numerosas ocasiones antes de echarlo fuera hacia las calles de nuevo. Después de su acontecimiento desafortunado con el hombre viejo, Pedro llegó a ser acosado por extraños. Durmió en las aceras y edificios abandonados y solo de noche, salía de su escondite en búsqueda de comida en los cubos de la basura y vertederos locales. Había transcurrido casi un año cuando Pedro finalmente obtuvo el suficiente valor para viajar por el país y eventualmente acabó en la ciudad de Bogotá. Después de unos días de mendigar por comida y recoger basura, un residente americano lo amparó. El individuo sintió pena por la apariencia de desnutrición de Pedro y por los ruegos por comida que hacía. El hombre proporcionó una comida espléndida y le preguntó si deseaba venir a vivir con ellos. Indiferente de la buena suerte de Pedro, como con todo en su vida, no se lo pensó 2 veces. En 1963, a la edad de 12 años, un maestro lo agredió sexualmente durante un día de estudios. Todos los miedos previos de Pedro retornaban y el odio creció dentro de él. El paso siguiente fue robar dinero de la oficina de la escuela y huyó de su hogar. Pedro volvió al único lugar seguro que conocía, su primer hogar verdadero, las calles de Colombia. La guerra civil ya era una cosa del pasado y la Guerra Fría se instauró en el país. El gobierno se reorganizaba y fábricas que se habían construido durante la represión, empezaban despacio a volver a abrirse. No obstante, Pedro nunca había conseguido experiencia en ningún trabajo y tuvo solo una educación mínima. Pasó los siguientes 6 años en la mendicidad y cometió robos pequeños para sobrevivir. Por sus propios medios Pedro empezó a robar coches. Tenía poco que perder y un local, compraba y pagaba por sus servicios. Era un ladrón de vehículos muy hábil y fue admirado por los aprendices más jóvenes del negocio. A pesar de sus habilidades, en 1969, Pedro, con 18 años de edad, fue arrestado por autoridades por robo de vehículos y sentenciado a 7 años de prisión. Permaneció en prisión y tan solo 2 días después, es violado por 4 presos más viejos. En el siguiente ataque, Pedro se juró a sí mismo que nadie lo tocaría de nuevo. En venganza, construyó un cuchillo con los utensilios de la prisión y 2 semanas más tarde cumple su venganza y asesina a cada uno de los 4 hombres que lo habían violado.
Las autoridades juzgaron el caso como defensa propia y no por el cargo de asesinato, simplemente se le agregó un adicional 2 años a la condena inicial de Pedro por el robo del vehículo. La prisión combinó con sus penalidades previas un daño irreparable a la mente de Pedro y pareció haber sido empujado a transformar su mente. Debido al abuso mental que soportó en las manos de su madre durante sus años tempranos, había crecido temeroso de las mujeres. La comunicación social con ellas era impracticable, y satisfacía sus deseos con libros pornográficos y revistas. En la mente de Pedro su madre tenía la culpa de todo el sufrimiento. Reconoció más de 300 asesinatos en 3 países, Ecuador, Perú y Colombia. A su salida de prisión en 1978, Pedro viajó extensamente por todas partes del Perú. Durante este tiempo, que él más tarde reconoció, había empezado a atacar violentamente y asesinar por lo menos a 100 muchachas jóvenes de tribus locales por toda la región. La verdad es que es imposible verificar estas denuncias, pero lo que sí se sabe es que fue capturado por un grupo de ayacuchos, en el norte del Perú, mientras intentaba secuestrar a una muchacha de tan solo 9 años de edad. Los indios le despojaron de sus ropas, pertenencias y lo torturaron durante varias horas antes de decidir enterrarlo vivo. No obstante, tuvo la suerte de su lado, porque un misionero americano intervino y convenció a sus captores que el asesinato era impío y que deben entregar a Pedro a las autoridades. Ellos consideraron esta posibilidad y entregaron a su prisionero a las autoridades peruanas. Las autoridades judiciales y policiales no quieren perder el tiempo en investigar la denuncia de las pequeñas tribus, y el gobierno peruano deporta a Pedro a Ecuador. En su retorno a Ecuador, Pedro empezó a viajar alrededor de la región, incluso frecuentemente se detiene en Colombia. Las autoridades pronto empezaron a relacionar un acrecentamiento en casos de personas desaparecidas, más concretamente a muchachas jóvenes. Sin embargo, rápidamente concluyeron que se estaba produciendo debido al crecimiento de la demanda de esclavos sexuales y trata de blancas. En abril de 1980, una riada inunda Ambato cerca de Ecuador, y esto causó que las autoridades tomaran de nuevo el archivo de casos de las personas desaparecidas, cuando las aguas rabiosas desenterraron los restos de 4 niñas. Mientras era difícil por los especialistas determinar las causas de las muertes, concluyeron que las muchachas que habían encontrado, obviamente alguien se había tomado las molestias de esconder sus cuerpos a ojos entrometidos. Días después de la riada, una mujer de la localidad, Carvina Poveda, se dirigía a realizar sus compras a un supermercado local con su hija Marie, de 12 años de edad, cuando un hombre desconocido intentó raptar a la muchacha. Carvina pidió ayuda para detener al hombre que trataba de huir del supermercado con su hija en brazos. Comerciantes locales acudieron rápidamente a prestar su ayuda, capturaron al hombre antes de que pudiera escapar y lo retuvieron hasta la llegada de las autoridades. Pedro se encontraba muy tranquilo cuando la policía llegó a la escena. Cuando regresaron a la comisaría principal con su sospechoso, su primera conclusión fue que tenían a un loco en custodia. Una vez en la oficina principal de la comisaría, Pedro se negó a cooperar con las autoridades y permaneció en silencio en todas las preguntas del interrogatorio. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que tendrían que emplear una estrategia diferente para hacer hablar a su sospechoso. Uno de los funcionarios pronto sugirió que llamaran a un sacerdote, el padre Córdoba Gudino, que conoció en prisión y mantuvo conversaciones en una celda con Pedro. El diseño de la estrategia de la policía era que el padre Gudino se ganara la confianza del sospechoso y reconociera sus crímenes. Al momento, Pedro empezó a hablar, y al día siguiente, ya había revelado actos tan repulsivos de violencia al padre Gudino, que éste no pudo oír ninguno más, y pidió que le sacaran de la celda. Las siguientes y breves entrevistas con el padre Gudino proporcionaron a los investigadores pruebas contra Pedro acerca de las recientemente evidencias de asesinatos y maltratos.
Pedro confesó a los investigadores que había asesinado por lo menos a 110 muchachas en Ecuador, 100 en Colombia, y muchas más de 100 en Perú. A mí me caen bien a las muchachas en Ecuador, dijo, son más dóciles y más confiadas e inocentes, no son como las muchachas colombianas que sospechan de extraños. En el curso de sus confesiones, Pedro justificó sus crímenes a su dura vida y a una adolescencia difícil y solitaria. Perdí mi inocencia a la edad de 8 años. Explicó, así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera. Cuando se le preguntó cómo seleccionaba y convencía a sus víctimas para después cometer sus crímenes, Pedro explicó que a menudo buscaba a sus blancos con una mirada segura de inocencia. Siempre buscaba a sus víctimas a la luz del día, porque no quería que la oscuridad escondiera sus verdaderas intenciones de matarlas. Cuando se le preguntó qué hacía con estas víctimas, Pedro explicó que primero violaba a su víctima, y entonces la estrangulaba mientras miraba fijamente sus ojos. Quería tocar el placer más profundo y de la excitación sexual más profunda antes que su vida se marchitara. Siguió declarando que el horror continuaría aún después de su muerte. La policía estaba inicialmente escéptica ante las espantosas confesiones, casi increíbles de Pedro. Los enlaces con Perú y Colombia eran incapaces de demostrar lo contrario. Como Pedro se dio cuenta de que investigadores dudaron de las pruebas de sus demandas, ofreció llevarlos a varios lugares donde él mismo había enterrado a los cadáveres por todas partes del país. Los investigadores estuvieron de acuerdo y dispuso el diseño de un plan de acción. Los siguientes días después de su confesión inicial, se requiere a Pedro desde la comisaría principal para que pueda dirigir una caravana policíaca a sus sitios de enterramiento. Las dudas de los investigadores pronto empezaron a desaparecer cuando Pedro los llevó a una apartada área en la vecindad de Ambato, donde descubrieron los cadáveres de 53 muchachas, de edades comprendidas entre 8 y 12 años. Durante todo el día Pedro los llevó a 28 nuevos sitios, y en cualquier lugar que realizaban excavaciones no se descubrieron otros cuerpos. Algunos de los investigadores opinaron que animales probablemente esparcieron los restos y las riadas habían lavado el terreno. De regreso a la comisaría, se anotaron más de 57 cuerpos asesinados, de cualquier modo que Pedro repitió la cantidad de 110 como resultado de sus crímenes tal y como se registraron en sus confesiones. El director de asuntos de la prisión, Vencedor Lascano, más tarde explicó: si alguien confiesa autor de cientos de asesinatos y se encuentran más de 57 cadáveres, debemos creer lo que dice. Lascano también les dijo a ese periodista: pienso que su estimación de 300 es muy baja. De cualquier modo, nunca se supo nada más de las declaraciones e investigaciones acerca de estos asesinatos. Lo que sí es conocido es que en 1980, se declaró culpable Pedro Alonso López del delito de múltiple asesinato y fue sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión. Esta parte del perfil, dijo una vez Robert Ressler, investigador criminalista del FBI, de los asesinos múltiples muy a menudo se deben a obsesiones de algún género relacionadas con sus madres. Una relación de odio, en idioma popular. Estas madres habitualmente no serán candidatas a madre del año. El hilo común parece ser el elemento sexual, madres que tienen muchos compañeros del sexo y el hijo es sabedor de esto. Por supuesto, los niños de prostitutas son los más probables prototipos si se les expone a este tipo de conducta, agresiva y desentendida por parte de la madre.
Pues bueno, aquí termina el video de hoy, espero que les haya gustado, los espero en el próximo video con más historias, y recuerden que si les gustó el video, ya saben, denle like y compártanlo, y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos no te olvides en suscribirte, que es totalmente gratis y fácil de hacerlo, dándole clic al botón de suscribirse, o al logo del canal que aparece en tu pantalla, y no te olvides en activar la campanita de notificaciones, esto es para que te avise cuando ya subí un nuevo video. Bueno, espero que se la pasen bien, los espero en el próximo video con más, se me cuidan y chao.